Como ya habíamos repasado en la primera sesión, el día de hoy veremos sólidos en revolución. Hoy veremos revolución de piezas a partir de un croquis simple, revolución de piezas para construcción de una polea, revolución de piezas para la construcción de volúmenes en dos diferentes vistas. Y entonces, ¿qué es un sólido en revolución? Se denomina un sólido en revolución al volumen que se obtiene al girar un perfil sobre un eje. Bueno, para que se entienda un poco mejor este concepto, no sé. Yo tengo en este caso este perfil. Si yo quisiera hacer una revolución de esto, tendría que tener un eje, en este caso va a ser imaginario, y al momento de yo extender mi forma, me da un sólido. Uy, no sé. Ahora, dependiendo de cómo yo dibuje mi perfil, me puede dar dos diferentes figuras. En este caso, lo extendí hacia afuera o lo podría girar en el otro sentido y me daría una figura diferente. Un ejemplo muy claro de esto es esta copa. Tenemos un eje y tenemos un perfil. Este ejercicio es muy común verlo tanto en AutoCAD como en SolidWorks como en Inventor. Básicamente en cualquier programa que tenga este comando, que es sólidos en revolución. Y como en cada clase, ahora sí empezaremos con nuestro programa. Abriré SolidWorks. Y el día de hoy empezaremos con esta pieza que, si se dan cuenta, tengo yo aquí el dibujo de mi perfil. Y esto es lo que se va a llegar a hacer al momento de hacer nuestra revolución. Si se dan cuenta, esta revolución no está completamente cerrada. Esto básicamente es para poder ejemplificar bien cuál es el perfil y cómo podemos hacer nuestra revolución. Ya abro mi programa. Entonces voy a empezar. Nuevo inicio, nueva pieza. Y empezaremos a trabajar. Ahora, como esto es un sólido en revolución, o en este caso va a tener un giro de 360 grados, yo puedo empezar tanto en mi vista de alzado o en mi vista lateral. En este caso, no tenemos alguna vista predeterminada, ya que va a dar toda la vuelta. Entonces, yo puedo seleccionar mi vista lateral, decirle que voy a iniciar un nuevo croquis, abro mi croquis, y ahora sí comienzo a dibujar. Otra cosa, si se dan cuenta, esta pieza tiene un barreno, un agujero en el centro, entonces no empezamos desde nuestro centro, sino que tiene una distancia de nuestro centro a nuestra primera línea. Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser dibujar una línea constructiva que después nos ayudará a hacer nuestra línea de eje. Más o menos por ahí. Termino mi comando, le doy escape y ahora sí empiezo a dibujar mi perfil. Como ya dije anteriormente, no va a ir conectado directamente con nuestro origen. Sin embargo, yo voy a hacer que esté alineada mi primera línea, pasando mi cursor por eso, por arriba del origen y arrastrando. Ahora sí, empiezo.
Doy clic. Y empiezo a hacer mi perfil. Es algo así. Como dijimos también anteriormente, todavía no tiene que tener las medidas adecuadas o finales, porque en un momento se le dará todas sus cuotas, pero sí se tiene que parecer un poco a lo que ya tenemos en nuestro plano, que sería esto. Y lo primero que voy a hacer va a ser encender mi mouse. No, no es cierto. Voy a hacer que esta línea y mi punto de origen sean horizontales. ¿Cómo voy a hacer esto? Con una relación de posición. Entonces doy clic en mi origen, Shift, selecciono mi línea que quiero hacer horizontal y no me da la relación. Entonces lo voy a hacer con este punto y este punto. Otra vez clic, Shift, selecciono mi segundo punto y ahora sí me permite hacer mi relación. Le voy a decir que quiero que sean horizontales. Y voy a hacer lo mismo con esta línea. Bueno, con estos puntos. Selecciono mi punto, Shift, y selecciono mi punto final de mi línea constructiva. Entonces, primero empezaré por mi altura. Tengo una altura total de 45. Y yo podría acotar esta línea o esta línea, y en este caso sería lo mismo porque dice que estos dos puntos sean horizontales. Entonces, se va a modificar la pieza. Empiezo con mis cotas, 45. Y luego, esta primera cota es la cota que me indica que en distancia está mi eje de mi perfil. Si se dan cuenta, aquí se ve un poco extraño porque esta sí parece una línea sólida, pero es porque esta vista es un corte de esta parte, entonces se ve, este hueco que se ve aquí sería este de aquí. Entonces sí se ve como un poco sólido, pero realmente lo que estamos dibujando es esta parte de acá. Básicamente estamos dibujando de acá para acá. Cerramos. Y continúo con mi perfil. Ahora sí, doy mi distancia de mi eje a mi primera línea, que en este caso es de 10. Hago mi distancia total, que en este caso es de mi distancia de mi eje, o mi origen, a mi punto final. Y se movió mi cota. Me regresé porque no sé por qué me moví la cota. Bueno, vamos a seleccionar mi punto de origen, mi punto final, y ahora sí, le doy mi distancia total. En este caso es una distancia de 40. Y seguimos acotando. Mi siguiente distancia es de este punto a este punto. Voy a esta línea. Y nos dice que es una distancia de 30. Y lo mismo para este punto. Y este punto, que nos dice que hay una distancia de 20. Con eso ya casi tendría todas mis distancias, ya nada más me faltarían alturas. Continuamos. Tenemos esta cuota de 5
Y si se dan cuenta, en su croquis dice que esta distancia y, bueno, esta altura y esta altura son las mismas. Entonces, en vez de poner una cuota, haremos una relación. Seleccionamos nuestra línea, Shift, seleccionamos nuestra segunda línea y le damos que son iguales o una relación de igualdad. Y con esto, estas dos líneas ya serán de la misma, tendrán la misma altura. Ya nada más me faltaría la altura de entre este punto y este punto. Ahí está. Y si se dan cuenta, aquí ya solo falta por definir esta línea. A pesar de que yo le puse una relación de igualdad entre esta línea y esta línea, solo es una relación de igualdad entre las alturas. Realmente aquí le falta la distancia de acá para acá. ¿No? Si ven, yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque le falta la distancia. Entonces, lo que haré va a ser otra relación. Le voy a decir que esta línea y esta línea seleccionan, Shift, seleccionan su segunda línea, son verticales. Y no quiere. Lo voy a intentar con los puntos. Les voy a decir que este punto y este punto vayan a ser verticales. Y ahora sí ya me lo dio. A veces es una cuestión de que, como en la anterior selección, para hacer mis relaciones, seleccioné la línea y no los puntos. A veces es una cuestión de que ya esa línea tiene alguna relación y por eso no se puede mover. Pero lo pueden intentar con los puntos finales. Y como se darán cuenta, a mí ya me lo dio. Y con esto terminaría mi perfil o lo que yo considero mi croquis. Salimos de nuestro croquis. Control 7 para irme a mi vista de isométrico. Y si se dan cuenta, yo ya tengo lo que sería mi eje y mi perfil. Nuestro siguiente paso sería irnos a nuestra barra de operaciones, nuestro menú de operaciones y irnos al segundo icono, que es revolución de saliente o base. Damos clic. Y bueno, si se dan cuenta, a mí ya me lo dio en automático, porque yo ya tenía seleccionado mi croquis, pero me va a salir. Voy a deseleccionar mi croquis y le voy a decir otra vez, quiero una revolución de saliente o base. Selecciono y si se dan cuenta me dice, ¿qué es lo que quiero revolucionar o desde dónde quieres hacer tu revolución? Entonces busco mi croquis, lo selecciono y ya me aparece mi previsualización. Ahora, si se dan cuenta, el primer recuadro que aparece nos pide cuál es nuestro eje o qué línea queremos que sea nuestro eje. En este caso, yo tengo mi línea constructiva, que va a ser mi eje, y también podemos cambiarle si queremos que se haga una revolución a 360 grados o queremos que sea a menos. Por ejemplo, en el isométrico que se les muestra en su croquis, si no estoy mal, está a 270. Y con esto, nuestra previsualización ya se parece al isométrico de su plano. Podríamos dejarlo así o podríamos dejarlo a una menor profundidad. Otra forma de modificar nuestros grados sería, si se dan cuenta, al momento de acercarse a su revolución, pueden encontrar esta flechita. Esta la pueden mover y le pueden decir desde aquí cuántos grados quieren o cuántos grados se requieren en su croquis. Y con esto ya tendríamos nuestro sólido en revolución. Yo ahorita lo voy a cerrar a 360 grados para que me haga la vuelta completa. Y ya tendríamos nuestra primera pieza en revolución.
les recuerda que por favor nos manden un correo con su confirmación de asistencia, por favor, para así poder al final del curso mandarles una constancia de su asistencia al mismo. Al finalizar el curso se subirán los videos a YouTube de todas las sesiones y se les mandará el link para que ustedes puedan verlos. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que las dudas se escriben en el chat, por favor. Ah, sí, por supuesto. Aquí voy a eliminar mi revolución. Ok. Mira, yo ya tengo aquí mi croquis. Entonces, en mi menú de operaciones, mi segundo icono después de extruir es revolución. Doy clic y me va a pedir qué es lo que quiero hacer revolución. En este caso yo selecciono mi croquis y ya con eso podemos ver nuestra revolución. Nos va a pedir siempre una línea de eje y cuántos grados queremos que tenga nuestra revolución. Yo en este caso me dice cerrada, entonces a 360. Y con eso ya le damos a aceptar y ya tendremos nuestra revolución. Ok. Guardamos nuestras piezas. En este caso yo tengo mi pieza 1, clase 3. Y continuaremos con nuestra siguiente pieza. Si se dan cuenta, esto es un peón. También se puede hacer por una revolución. Dado que se puede hacer a través de un perfil y lo único que tenemos que hacer es darle la revolución para poder cerrar completamente nuestro sólido. Entonces comenzaré con un nuevo archivo, cerraré este espacio de trabajo porque ya no lo necesito y abriré un nuevo archivo. Vamos a nuestra parte superior, nuestro icono de nuestra hoja, nuevo archivo, una nueva pieza, aceptar y continuaré. Como dije en la anterior pieza, al ser sólidos en revolución, realmente a menos que te indiquen lo contrario, podemos iniciar tanto en nuestra vista de alzado o nuestra vista lateral. En este caso yo comenzaré en mi vista de alzado. Abriré un nuevo croquis. Y comenzaré a dibujarlo. Ahora, a diferencia de mi pieza anterior, esta pieza sí empieza en mi origen, en mi punto de origen, entonces yo puedo empezar a dibujar desde ahí, sin ningún problema. Voy a mi comando de línea y empezaré a dibujar mi perfil. Bueno, también otra cosa es que aquí tenemos una combinación de curvas y rectas. Entonces utilizaré diferentes comandos, empezando por mi línea, que en este caso también va a ser la delimitación de mi perfil como mi eje. Más o menos algo así. Y empezaré con mis arcos. Si se dan cuenta, aquí tengo varios arcos, entonces lo haré con arcos de 3 puntos.
Es el comando que está abajo de mi círculo. Haré la cabeza de este peón, más o menos por ahí. Y todavía no tengo un punto, algo así. Y lo mismo acá abajo. Tengo algo aquí, más o menos. Apenas se tiene que empezar a aparecer nuestra figura. Aquí. Cierro mi comando. Y otra vez abro arco. En este caso intento que mi segundo punto esté alineado con el primero, porque es un medio arco. Y continuaré con mi comando de línea. Aquí nos dice que baja más o menos por ahí, y ya nos me faltaría la última curva, que sería esta. Y esta también se puede hacer con un arco de 3 puntos. Punto inicial, punto final y nuestro radio. En este momento ya se parece un poco a nuestro perfil, pero todavía nos faltan todas las cosas. Entonces empezaré con mis alturas totales. En este caso tenemos una altura total de 64.16. Y bueno, empezaré a poner puras alturas de momento. Tengo esta altura, luego mi siguiente altura me indica que es de este punto a mi base. Y me dice que es de... No es cierto, no es a mi base, perdón. Borrar esta cota. Es de este punto donde termina mi arco. Tengo una altura de 32.16. Pondré mi cota de esta línea o de mi base, que me dice que es de 17.80. Y si se dan cuenta, aquí ya se modificó todo mi perfil, pero ahorita se arregla poniendo las cotas que nos faltan. Pondré la cota de mi radio. Bueno, empezar por acá arriba. Aquí tengo un radio de 10. Y voy a arreglar un poco este perfil. Aprovechando que todavía no lo tengo definido, lo voy a arrastrar. Y ok, no quiere. Bueno, no importa. Lo que haré va a ser definir esta cota. Nos dice que de el inicio del arco a mi línea tenemos una distancia de
3, no, es otro. Es un radio. Perdón. 7.97. Si se dan cuenta, aquí ya se acomodó o ya salió de este radio. Y aquí me dice que tengo un radio de 1.5. Y ya sé que nos falta. Este radio es un medio círculo. Entonces, para empezar voy a alinear este punto. Shift, selecciono mi segunda línea y le voy a decir que sean coincidentes. Y me falta alinear este arco. Pero este ahorita se alineará al momento que yo ponga esta distancia. Continuaré acotando. En este caso tengo una distancia de 3.68. Y así me faltaba el arco de acá abajo. En este caso tengo un arco de 5. No, ya vi, es que me faltó dibujar un arco. Voy a borrar esta cota y borraré esta línea y este arco. Sí, es aquí ya teniendo cota. Volveré a redibujar esta parte. Tengo un medio arco. Aquí tengo otro arco, que es lo que nos hace el segundo redondeo. Y aquí ya tengo mi curva. Aquí, ahora sí ya se parece un poco más nuestra pieza. Muy cierto. Me faltó una línea. Continuaré con mi comando de línea. Perdonen. Ahora sí, un arco. Y otro arco. Enter. Y ahora sí ya tengo mi perfil. Ahora, si se dan cuenta, esto los toma como radios porque está indicando estos círculos al momento de ya hacer nuestra revolución. En este caso nos indica que de este punto a este punto tiene un radio de 14.16. Punto 16 y donde termina y donde se une este arco con este, tenemos una distancia de
13.06. Ahí está. Y ya tenemos nuestros radios. Aquí haré que este arco con este arco sean tangentes. Voy a seleccionar mi primer arco, mi segundo arco, y le voy a decir que sean tangentes. Ahí está. Y... continuaré con mis cotas. Aquí me falta decirle que este radio es de 5, igual que el de abajo. No, perdón, este radio. Le di control Z para regresarme. Y no, más bien este sería un radio de 2.5. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tenemos la indicación de esta cota que nos marca una altura. Lo podría hacer como esta altura o dándole el radio a este arco. En este caso lo voy a hacer como una altura. Está. Y le voy a decir que me alinee estos 3 puntos con el arco y ya con eso se deberá definir este arco. Selecciono mi primer punto, doy Shift, selecciono mi segundo punto y todavía sosteniendo Shift, selecciono mi tercer punto. Y le voy a decir que esos 3 puntos son verticales. Si se dan cuenta, ya lo hizo y de hecho ya se definió toda esta parte. Continuando con mi pieza, tengo esta altura, que es en donde termina mi arco y en donde empieza. En este caso tenemos que es de 18.94. Y continuaré dando alturas. Tengo que dar la altura entre este punto donde termina mi arco. Nos dice que hay una altura de 32.16. Okay. Ya tengo esta cota, Empezaré a acomodar un poco mis cotas porque si se dan cuenta ya se están encimando. Listo. Haré lo mismo con este arco. Diré que alinee estos 3 puntos haciendo una relación de verticalidad. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema con esto?
Nos falta una altura que no debería, porque ya tendríamos esta cota. A ver, voy a eliminar esta cota. Y le voy a decir que me la haga desde esta línea. De esta línea a la base. Pequeño detalle, no haré la base. Otra vez. Selecciono mi línea. Selecciono el punto final de mi radio. Es raro. Y sigue sin definirlo. Voy aquí a darle otra cota a pesar de que no aparece dentro de mi croquis. Porque en sí ya tengo mi altura. Ya debería estar definido por esta cota. Pero no me la va a dar. Entonces la voy a definir dándole la altura total de ahí hasta la base. Y si se dan cuenta, esa era la única que nos faltaba para poder definir toda la pieza. En teoría, esta cota está bien, dado que tenemos esta distancia en total, que nos las da en nuestro croquis, que sería esta. Y con eso ya tendríamos nuestro perfil de nuestro peón. Con esto nosotros ya podemos cerrar y hacer nuestra revolución. Voy a borrar esta cota porque todavía no me convence esta curva, si no mal recuerdo, para poder hacer algunas cosas. Le voy a decir que este punto sean tangentes. No, control Z. No, entonces sí tiene que caer en este punto. Nada más es hasta donde se intersecta con esta línea. Ok, entonces no hacía falta lo anterior. Haré la cota que hice anteriormente. Esta nada más es para poder definir mi figura. Y con eso ahora sí ya terminaría mi croquis. Lo cierro. Me voy a mi menú de operaciones. Revolución por saliente base. Recuerden que es mi segundo icono después de extrusión. Y otra vez me va a pedir qué es lo que quiero hacer en revolución. Busco mi croquis. Y si se dan cuenta, aquí no me lo hizo en automático porque yo no tengo ninguna línea de eje, sino que yo le voy a dar manualmente sobre qué línea quiero que me lo haga o cuál es mi línea de eje. En este caso, como cae en el origen, seleccioné la línea de mi perfil. Y con esto ya tendríamos nuestra pieza de ajedrez, que en este caso es un peón. Cerramos y ya tenemos nuestro sólido en revolución. Okay. ¿Alguna duda hasta este punto?
Recuerden escribir sus dudas por el chat, por favor. Y bueno, recuerden que tenemos el 25% de descuento para estudiantes en impresión 3D. También tenemos servicio de desarrollo de PCB, 30% de descuento y asesoría para proyectos. Aunque siempre te refieres al plano, ¿verdad? Sí. Y las líneas azules, siempre que se ponga en gris y ya se puede dibujar. ¿A qué te refieres con que se ponga en gris? ¿Te refieres a...? Uh-huh. Ok. Sí. Sí, en este caso, bueno, por lo que entiendo, cuando nosotros tenemos nuestro croquis, voy a abrir de nuevo mi croquis. Control 8. Ahora, bueno, en este caso, o casi siempre, hemos dibujado entidades cerradas. A veces, cuando ya tenemos completamente definido, no se hace esta parte en gris, por así decirlo, pero realmente no afecta si es que ya tenemos completamente definido nuestro croquis. Las líneas azules significan que todavía no está completamente definido nuestro croquis y por eso todavía podemos modificar ciertas líneas. Por ejemplo, yo en este caso tuve que poner esta cota porque no se definía completamente estos puntos, a pesar de que ya tengo mi altura entre estas dos líneas, que está determinada por este radio, y la distancia entre este punto y este punto me darían en sí la altura. Pero si te das cuenta, si yo tengo una línea azul, estas se pueden mover. Entonces hace que se modifique mi pieza. Como ya tenía mi revolución hecha, de hecho se puede ver cómo se modifica la revolución al momento de yo mover mi pieza. Ok, le doy control Z, control Z, control Z, control Z. Y ahí ya tengo mi pieza completamente definida. Voy a cerrar mi croquis. Ah, sí. Bueno, si te refieres al material, o más bien que mi pieza al terminarla es de un material gris, es por una configuración de SolidWorks que nos dice, pues, ahorita que esto es un sólido, simplemente, y que no tiene ningún material. Después ustedes le pueden meter algún material si es que lo requieren, pero eso ya es tema de otro curso. Entonces, de momento, pues sí, tenemos nuestra pieza. Y a ver, ¿qué otra pregunta tenían? Las líneas azules, ya les dije que es porque todavía no está completamente definido. La parte gris. ¿Cómo hago que me quede redonda la cabeza? Ok. Si te das cuenta, yo hice un arco, pero también lo podrías hacer por un círculo. Voy a abrir otro croquis. Le voy a decir que aquí en alzado. Esto es para referencia. Voy a tener línea constructiva, ¿no? Entonces, para que sea más fácil, podrán también hacer esto. Esto es ahorita de ejemplo, ¿eh? Entonces, tengo más o menos esto así.
Y en vez de hacer un arco de 3 puntos, yo hago un círculo. Ahora, si se dan cuenta, desde mi cota me dice que el centro está alineado con mi línea de eje o la línea que empieza nuestro perfil. Entonces yo voy a tomar el centro como un punto en esta línea. Doy clic y hago un centro que se intersecte con esta línea. Y ya podemos empezar a definir nuestra pieza, que en este caso es de 10. Mis líneas quedaron muy abajo, porque esto no es de 10, es de 20. Nuestra cota nos indica que es un radio de 10, entonces será un diámetro de 20. Si se dan cuenta, siempre que hago círculos son diámetros, y cuando hago arcos son radios. Y pues ya tendría aquí mi intersección, que pues también esto está definido por el resto de mis cotas y mis alturas. Aquí simplemente yo podría recortar entidades y ya tendría mi intersección entre estos puntos, y ya tengo aquí mi cabeza redonda de mi perfil, bueno, de mi peón. Ok, con esto concluimos nuestra primera parte del curso. Ahorita haremos nuestro receso de 10 minutos. Si tiene alguna duda, por favor, escríbanla. Yo con mucho gusto se las contesto. Y en unos 10 minutos continuamos. Muchas gracias. Ya puedes comer. Listo. Nuestra siguiente pieza, si se dan cuenta, es una polea. Para esta polea tenemos una vista de detalle que nos da ciertas características de este punto. Ahora, en esta polea, al ser una revolución, en este sentido sí tenemos que iniciar nuestro croquis en nuestra vista lateral derecha, porque si se dan cuenta, nuestro isométrico, nuestra vista frontal sería esta, y nuestro perfil para poder hacer nuestra revolución está sobre la vista lateral. Bueno, si no han guardado, por favor guarden estas piezas. Cerraré mi espacio de trabajo y abriré uno nuevo. Abro mi nueva pieza, me doy a aceptar, y como ya había dicho anteriormente, en este caso empezaremos en nuestra vista lateral. Selecciono mi vista lateral, me voy a mi menú de croquis, nuevo croquis, y ahora sí empiezo a dibujar. Empezaré desde mi origen y tengo algo más o menos así. Esto sí,
Ajá. Ahí está. Aquí, si se dan cuenta, para eso tenemos nuestra vista de detalle, que está en la parte superior, porque la primera, bueno, aquí está muy chiquito, pero la primera es una línea y ya después es un arco. No, son dos líneas en diferentes grados. Sí. Entonces son tres líneas. Exteriormente se ven como arcos, pero en realidad son líneas inclinadas en diferentes grados. Así continuaré dibujando. Abro mi comando de línea, me acerco un poco. Si se dan cuenta, aquí no seleccioné mi punto final para poder continuar con mi croquis. Aquí continúo. Está la línea, va así. Luego acá. Así. Y ahora sí baja. Y con esto ya tengo mi perfil. Ahora nuestro siguiente paso es definirlo con nuestras cotas. Empezaré con estas de aquí. Si se dan cuenta, esta línea, bueno, esta cota y esta cota nos está marcando el diámetro total de lo que sería este círculo y este círculo. Como yo nada más dibujé la mitad superior, lo que voy a hacer, lo que van a necesitar es el radio, no el diámetro. Lo que puedo hacer aquí es, otra vez, como ya dijimos anteriormente, SolidWorks nos permite hacer operaciones. Entonces yo le digo que son 945 entre 2 y ya me da mi distancia requerida. Y lo mismo con la de acá abajo. Nos dice que tiene un diámetro de 200. Y yo en este caso le voy a decir 200 entre 2. Otra vez, la explicación es que yo nada más estoy dibujando la mitad superior. Podría dibujar también la mitad inferior y nada más hacer una revolución a 180 grados. Pero, bueno, yo voy a hacer una revolución a 360 una vez finalizado este croquis. Continuaré colocando cotas. Me dice que de este punto... okay. Mi siguiente cota va a ser esta altura. Me dice que de este punto va a tener una distancia de 447.5. Listo. Y otra vez volveré a mi vista de detalle porque esta línea aquí, bueno, estas líneas aquí se ven muy pequeñas, entonces yo necesito verlas más precisamente. También por eso se les envió antes las piezas para que ustedes puedan visualizarlas desde su computadora. Entonces yo tengo que... Para empezar tengo una distancia de 45 en esta línea. Abro mi comando de cota inteligente, selecciono mi línea y ahora sí. Tengo una distancia de 45. Aquí tengo un ancho de 30 entre esta línea y esta línea. 30. Y me dice que esta línea es de 20. Y me dice que mi distancia total de esta línea a esta línea va a ser de 60.
Y si se dan cuenta, mi distancia total está en la parte inferior de lo que sería mi vista lateral y me dice que es de 80. O sea, esta es ligeramente más pequeña que esta. Y ya nada más nos faltarían en esta polea estos ángulos. Tenemos que esta línea tiene, después de la de 20, la primera tiene una inclinación de 15 y la siguiente una inclinación de 45. Para hacer esto, para empezar yo voy a mover esto porque para facilitar un poco ahorita el momento de hacer mis cotas. Y esta va a tener una inclinación de 15 grados respecto a esta horizontal. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar mi comando de cota, selecciono mi línea que tiene en mi ángulo y para tener mi referencia, mi línea que está en horizontal. Y con esto ya me abre cuántos grados tiene. Yo en este momento le voy a decir que quiero 15 grados, que esa línea tenga una inclinación de 15 grados respecto a esta. Y la siguiente, voy a mover un poco esto para que no me estorbe. Ok. Y la siguiente va a ser esto. Nos dice que tiene una inclinación de 45, pero aquí este ángulo de 45 es respecto a esta vertical, no respecto a la horizontal. Entonces yo podría seleccionar esta línea y esta línea, perdón, no selecciono la primera, otra vez, selecciono mi primera línea que va a tener mi ángulo y mi segunda línea que es respecto a la cual la voy a hacer, va a ser ese ángulo. Yo necesito ese ángulo que ahorita estoy marcando, o sea, no se vayan hacia este lado, que sería el ángulo exterior, sino el interior. Doy clic y ya le puedo decir que me haga un ángulo de 45. Y con esto ya tendría mi croquis, bueno, mi perfil terminado y mi croquis completamente definido. Con esto ya puedo cerrar mi croquis y hacer mi revolución. Nos vamos a nuestro menú de operaciones. Seleccionamos revolución saliente. Otra vez nos va a pedir qué es lo que queremos, qué es lo que le queremos hacer revolución. Selecciono mi croquis y me va a pedir mi eje. En este caso va a ser mi base. Y con esto ya tendríamos una polea. Ok. ¿Alguna duda sobre este ejercicio o alguna duda respecto a revolución?
¿Cómo pongo la cota de 80 de abajo? Ok. Me voy a regresar a mi croquis. Voy a abrir mi croquis otra vez. Ustedes siempre se pueden regresar a su croquis, sin importar que ya hayan hecho la revolución. Me voy a mi última operación, que es revolución. Le doy clic derecho y en este caso será el segundo icono, editar croquis. Control 8 para que nadie. Otra vez control 8. Yo la hice en esta base. Más que nada porque si se dan cuenta en la parte superior, al ser esta de 60, esta línea y esta línea no están a la misma altura. Entonces, por ejemplo, si la dibujan a la misma altura, intenten o vean que no tenga una relación entre estas dos líneas. Yo lo que hice fue darla en la de 80 en la base y la de 60 entre esta línea y esta línea. ¿Cómo se colocan las cotas con grados? Espérenme. Sí. ¿Cómo se colocan las cotas con grados? Sí. Otra vez lo repito. Voy a eliminar estas dos cotas. Abro mi comando de cotas y, bueno, para empezar, vemos nuestro croquis. Y si se dan cuenta, mi primer ángulo de 15, bueno, aquí no puedo hacer zoom. Voy a pasar esto por acá. Mi primer ángulo de 15 está abierto respecto al horizontal. Entonces, yo selecciono mi línea a la que le quiero hacer, bueno, el ángulo, y después una horizontal. Esta podría ser esta horizontal, o si les parece más fácil, podrán hacer una línea constructiva para que se vea mejor sobre qué línea o respecto a qué línea están haciendo el ángulo. Yo aquí lo voy a hacer para el ejemplo. Entonces, lo que quiero es esta abertura de este ángulo. Entonces, otra vez abro mi comando de cota, selecciono mis dos líneas y con esto ya me dará mis ángulos. Si se dan cuenta, me da un ángulo interno, o sea, el que está entre estas dos líneas, y un ángulo externo. Yo ahorita quiero el ángulo interno. Ok, y con eso ya tendríamos nuestro primer ángulo. Y otra vez me regreso a mi croquis. Bueno, me regreso a mi plano. Y si te das cuenta, nuestro segundo ángulo está respecto a la vertical, en vez de que abra en este sentido, bueno, de esta línea a esta línea, nos abre de aquí para acá. Entonces yo lo que necesito es una línea vertical para hacer este ángulo. Y en este caso, pues ya tengo esta dibujada, entonces puedo agarrar esta y esta. O otra vez podría colocar una línea constructiva para que no sea más fácil. Yo ya tengo mi línea constructiva, selecciono mis dos líneas y con eso ya tendré mi ángulo. Listo. Así es como pueden colocar cotas, lo pueden hacer desde líneas constructivas o desde alguna otra línea que ya tengan como referencia dentro de su propio croquis. ¿No sería más fácil hacer círculos y hacerlos por extrusión? No. ¿Por qué? Porque aquí tendrías que hacer varias extrusiones. Entonces, lo que hacemos con esto es ahorrarnos varios pasos. Por ejemplo, si quisieras hacerlo por extrusión, tú primero tendrías que hacer la extrusión de este círculo y de, bueno, uno para este círculo, otro para este círculo y otro para que nos dé este círculo, y luego tendrías que hacer aquí una extrusión por corte para que nos dé esta parte de aquí. Bueno, espérenme tantito. Este espacio que tenemos aquí,
tendríamos que hacer una instrucción por corte para que nos dé esa operación. Entonces tendríamos que hacer, si no estoy mal, como 5 operaciones diferentes. Simplemente para poder hacer esta figura. También tendríamos que hacer otra operación para esta parte. Otras 2 operaciones para hacer este ángulo y este ángulo. Por eso en el caso de esta figura, nos conviene hacerlo por un perfil y hacerle una revolución. ¿Y cómo borran las relaciones? Ok. Yo estoy en mi croquis. Sí. Ok. Para borrar una relación, ustedes se acercan a su línea en donde quieran borrar su relación y seleccionan el cuadro verde. Si se dan cuenta, al momento de seleccionar, este se vuelve azul. Bueno, en mi caso se vuelve azul. Bueno, es como cian. Le doy clic derecho y le voy a decir eliminar. Y ya se eliminó esa relación. Lo pueden hacer con cualquiera. Nada más que si eliminan una relación, pues vean que sea la que querían. Porque pues acá abajo tenemos pocas, pero por ejemplo acá arriba tampoco tenemos tantas. Pero pues hay veces que en una misma línea tenemos hasta 4 o 5 relaciones diferentes. Y bueno, creo que creo que de momento eran todas sus dudas. Ok, bueno, voy a cerrar este croquis. Y pues yo ya tengo mi revolución. Control 7 para verlo en isométrico. Y pues como en todas mis piezas la voy a guardar. Ok, continuaremos con mi siguiente pieza. Si se dan cuenta, mi siguiente pieza. Así. Si se dan cuenta, mi siguiente pieza tiene 2 revoluciones, una en un sentido y la otra en otro sentido. Entonces, yo, para empezar, voy a decidir qué revolución voy a hacer primero. En este caso, voy a empezar con mi revolución de la parte inferior. En este caso, podría parecer que nuestra revolución está sobre nuestra vista de planta, ¿no? Y pues, desde nuestra vista sí, pero al momento de dibujar, lo que queremos dibujar es el perfil. Entonces, lo que queremos dibujar es esto. Entonces, esto lo vamos a dibujar o en nuestra vista de alzado o en nuestra vista lateral. Yo en este caso voy a comenzar en mi vista lateral. Y bueno, como de costumbre, cierro, abro un nuevo espacio de trabajo de pieza. Y como ya dije anteriormente, yo voy a empezar en mi vista lateral. Selecciono, abro mi nuevo croquis y empiezo a dibujar. Otra vez, como en nuestra primera pieza, esta pieza tiene varios
agujeros o ciertos barrenos dentro de la misma pieza. Entonces no voy a empezar en mi origen, sino desde una cierta distancia. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer una línea constructiva para poder después usarla como mi eje. Y también para tener una referencia de a qué distancia tengo que dibujar. Ok, entonces aquí tengo, bueno, abro mi comando de línea. Paso mi cursor sobre mi origen para que me dé la referencia. Y ahora sí, empiezo a dibujar. Otra vez, mi perfil no tiene que tener todavía las medidas, simplemente se tiene que parecer. Algo así. Algo así. Algo así. Este va acá y este sube. Aquí baja. Y luego tenemos dos escalones. Aquí, por ejemplo, si yo, por ejemplo, dejara que se haga aquí la relación, me va a hacer una relación entre este punto y este punto. Como yo todavía aquí no sé si realmente tienen la misma distancia, voy a evitarlo. Si, por ejemplo, ustedes supieran ya que va a tener la misma distancia, entonces sí, dejo que se haga esta relación. Como no es el caso, pues lo paso y simplemente lo marco en otra distancia diferente. Bajo aquí, acá. Bueno, en este caso sí quiero que se haga la relación porque es mi punto final. Y pues me quedó muy pequeño, pero ahorita se arregla con las cotas. Ahorita, como he dicho, simplemente es nuestro perfil. Se tiene que parecer un poco. Y continúo. Empezaré ahora sí con mis cotas. Primero, si se dan cuenta, tengo mi distancia de mi eje a mi primera línea, que en este caso nos dice que es de 20. Sí, 20. Entonces, abro mi comando de cota y empiezo a acotar. Aquí le digo que esto tiene una distancia de 20. Mi siguiente cota es de 25, que es la distancia entre esta línea y esta línea. Selecciono mi primera línea, mi segunda línea, y le digo que aquí hay una distancia de 25. Y así continúo acotando. Luego dice que tengo una distancia desde mi eje hasta mi línea final de, no es cierto, ¿dónde era eso? No, perdón. Me dice que esta línea también va a ser de 25. Y con eso, si se dan cuenta, ya se empieza a modificar nuestro perfil, pero pues ya tiene más relación con nuestro plan. Empezaré también a darle alturas. Esta es una altura muy pequeña, realmente. Nos dice que es una altura de
3. Y siguiente altura va a ser de 20. Y tenemos este espacio de aquí que va a ser de 15. Ok. Y continúo acotando. Ahora, si se dan cuenta, aquí también tengo cuotas internas, que básicamente son las distancias entre la línea de eje y estas líneas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer mi revolución, estas líneas, o esto va a quedar por dentro, haciendo diferentes aberturas en nuestro objeto. Continuaré. Dice que de este punto a mi eje va a tener una distancia de 25. Porque de este punto a este punto yo voy a tener una distancia de 35. Y esto está un poco raro. Ah, ya sé. Es que no me lo marcó desde la línea de eje, sino desde algún punto que se le seleccionó claro. Voy a rehacer estas cotas. Voy a borrarlas. Y lo voy a decir otra vez. Quiero que de mi línea de eje, ahí está, quiero una distancia de 25. Ahora sí, ya las movió bien. Otra vez. De mi línea de eje a este punto yo voy a tener una cota de 35. Ta, ta. Y ya nada más me faltaría definir estas alturas. En este caso, aquí tengo mi cota. Sí. Tengo que de este punto a este punto tengo una distancia de 35. Uh-huh. 25, 20, 3, 15, acá, 4, más. Ahora, aquí si se dan cuenta no tenemos estas alturas, pero sin embargo tenemos que este círculo es coincidente con esta línea y tenemos un diámetro de 110 y esta cota de 50, entonces podemos deducir que mi altura total es de 170. Yo le voy a dar una altura total de 170. Listo. Y ya nada más nos faltaría definir
esta parte. Esto, está. Ya sé que me falta. Ok. Me dice que esta altura es de 50. Mi siguiente altura es de 30. Y si se dan cuenta, todas estas ya quedaron definidas porque ya tengo también mi altura total. Entonces ya nada más nos faltaría esta. Y si no estoy mal, esta distancia es esta cota que nos dice que del punto de eje a mi línea final tengo una distancia de 46 o en este caso un radio de 46. Seleccionado, bueno, ya tengo activo mi comando de cotas, entonces selecciono mi línea, mi eje y le doy una distancia de 46. Y con eso ya tendríamos definido nuestra primer revolución. Cierro mi croquis. Me voy a operaciones. Le digo que quiero hacer una revolución. Y ya tengo mi primer revolución. Si se dan cuenta, como yo tengo una línea de eje, pues es una línea constructiva es la que me toma como línea de eje. Y pues va a ser una revolución a 360 grados. Le doy a aceptar. Y con esto ya tengo mi primer perfil revolucionado o un sólido en revolución. Y esto es lo que les comentaba. Al momento de hacer estas líneas interiores, pues estos escaloncitos, se hacen estos diferentes barrenos. Ok, continuamos. Control 7, me voy a mi isométrico. Y mi siguiente revolución es esta. Lo que queremos dibujar es este perfil. Entonces, como ya tengo una revolución, y si se dan cuenta, esta es mi vista lateral, yo sé que esto va a estar dibujado pues en mi vista lateral. No, perdón, en mi vista de alzado. Sí. Perdón, mi vista lateral. Entonces abro un nuevo croquis. Abro mi nuevo croquis. Y si se dan cuenta ya está activado. Le doy control 8 para que me lo dé alineado. Y bueno, aquí no hay tanto problema, pero voy a cambiar la visualización de mi objeto. ¿Para qué? Para poder dibujar mejor y poder entender cómo van a ir influidos. Para cambiar el estilo de visualización, dentro de mi espacio de trabajo, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes herramientas. Aquí, en esta que está al lado de ocultar, tenemos una que dice estilos de visualización. Yo lo voy a cambiar por la cuarta. Y con esto ya puedo ver mis líneas ocultas o lo que tengo dentro de mi objeto. Aquí voy a hacer dos líneas constructivas. Una para tenerla de referencia con respecto a mi primer origen o mi primer eje.
Y la segunda, que va a ser mi línea de revolución de mi segunda revolución, que si se dan cuenta, esto está alineado con esta altura. Entonces mi línea de revolución va a estar a la mitad de esta altura. Busco mi punto medio y hago mi línea constructiva. ¿Va? Y ahora sí empiezo a dibujar mi perfil. Esto va algo así. Aquí, aquí. Seguimos recto para acá y subimos. Más o menos allí. Y aquí, si se dan cuenta, también tenemos una pequeña saliente. Y otra vez, este no toca mi línea de centro o mi eje de revolución, sino que cierra por acá. Aquí voy a cerrar mi figura para asegurarnos que haga esta figura como un solo sólido. Ok. Cierro y ahora sí empiezo a acotar. Empezaré con distancias. Me dice que esta es de 15. Mi siguiente cota es de 25. 20. Y esta pequeña saliente es de 5. Y con eso ya tenemos nuestras distancias. Ya nada más nos faltarían nuestras alturas, que en este caso no los está dando en esta vista. En este caso nos los está dando en lo que serían sus diámetros, porque al final pues va a ser esta figura. Entonces es lo mismo tener este diámetro, porque es la distancia total. Y pues como nosotros estamos haciendo nada más la mitad, bueno, el perfil va a ser la mitad de esa distancia. En este caso empezaremos por esta, que es la más grande. En este caso sería de 110. Desde nuestro eje seleccionamos y le decimos que va a tener un radio de 110. Nuestro segundo radio sería de 70. Otra vez, desde nuestro eje. Ahora vamos a dibujar. Bueno, vamos a poner nuestra cuota y en este caso sería de 70. Aquí lo que pueden hacer para identificar qué cota corresponde a cuál es dibujar algunas líneas. Por ejemplo, internamente yo tengo que este radio es este. Y pues ya pueden ver mejor cuál de estas cotas corresponde a qué círculo. 50. Yo continúo acotando. Me dice que de este punto a mi eje, otra vez selecciono mi comando de cotas, otra vez. De mi eje a este punto tengo un radio de 50. Sí, pero este ya está definido. No, entonces sería este, el que me falta. Este es el 40.
entre este punto y mi eje tendría una cota de 44. No me deja seleccionar mi eje, me va a salir y voy a entrar otra vez. Selecciono mi comando de cota, selecciono mi eje y así. Si se dan cuenta, esta línea ya estaba definida. ¿Por qué? Porque pues está alineada con mi figura anterior. Entonces empieza aquí y pues ya tiene una distancia entre este punto y este punto por esta línea de G también. Ya nada más nos faltaría esta de aquí. Aquí tenemos que este diámetro es el más pequeño, entonces por lógica es el de 24. Pequeño detalle, yo estoy escribiendo diámetros, no radios. Y estos, al ser el dibujo de mi perfil, no son diámetros, realmente sería la mitad de esta medida. Entonces, me voy a meter a mi cota para modificarla. Voy a decir que sí, que quiero 110, pero la voy a dividir. 2. Vale. 70 entre 2. Y esta también. 44 entre 2. Y pues lo mismo va a ocurrir para mi cota de 24. Voy a alzar esta línea para que me sea más fácil y que no se confunda al momento de acotar mi programa. Y bueno, ahora sí voy a seleccionar esto y le voy a decir 24 entre 2. Listo. Y ahora sí, ya tengo mi segundo perfil con mis cotas adecuadas. Voy a acomodar un poco esto. Y con esto ya puedo hacer mi revolución. Termino mi croquis. Y otra vez selecciono revolución saliente. Me dice que falta cerrar mi croquis. En teoría no. Pero bueno, ahí lo voy a decir que sí aquí. Para que me lo cierren automático. Y le voy a... Y pues otra vez, me va a pedir primero mi eje de revolución. Que en este caso va a ser mi línea constructiva. Y ya me da mi previsualización. Si se dan cuenta, la previsualización sigue a el tipo de visualización que yo tenga activada. Entonces, para que se visualice mejor, voy a cambiar el tipo de visualización que tengo en mi pieza. Verifico que sea lo que necesito y le doy a aceptar. Y con esto ya tengo mis revoluciones. Okay. Okay. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de esta pieza o de las revoluciones? Bueno, en lo que escriben en el chat sus dudas, si es que tienen. Les recuerdo que por favor nos confirmen su asistencia a través del correo electrónico. También se les recuerda que al finalizar el curso se subirán a YouTube los videos de todas las sesiones y se les enviará el enlace para que ustedes puedan verlo. Se les solicita que si el día de mañana más tardar a las 2 p.m. no han recibido el correo con el enlace de la siguiente sesión, nos notifiquen vía correo electrónico, por favor.
También recuerden que tenemos 25% de descuento en impresión 3D para estudiantes. ¿Y ahora sí? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Pues se pueden fusionar ambas piezas. Bueno, en este caso no lo dije, pero sí, se pueden fusionar. Lo que puedo hacer es, pues, otra vez abrir mi pieza. Como siempre, me voy a mi árbol de trabajo en el lado izquierdo. Abro mi última operación y le digo editar operación, que en este caso es una revolución. Y pues acá abajo tengo fusionar resultados. Yo le digo que pues lo funcione. Para fusionarlo simplemente vean que este recuadro esté activado, o bueno, esté palomeado. Y con eso ya saben que al finalizar su pieza se va a fusionar. Esto más que nada afecta cuando ustedes están haciendo sus planos. Ok, no se funciona. ¿Alguna otra duda? Bueno, otra cosa que también pues pueden hacer si es que quieren practicar, en internet hay muchas piezas, créanme, muchas piezas. Entonces, si quieren practicar, pues pueden buscar el tema como tal revolución y les aparece, bueno, ejercicios de revolución y ustedes pueden practicarlos. Parece que sigue tangente a la primera circunferencia. Esto. Ahí. Ok, sí, de hecho sí. En nuestro, bueno, en nuestro plano, estas dos piezas se ven unidas. Entonces, más bien aquí fue un error mío. Lo que debía haber hecho es, en vez de cerrar la pieza, perdón, abrí el primer croquis. En vez de cerrar la pieza sobre la línea, cerrarla un poco más atrás para así poder cerrar la pieza y que al momento de darle a fusionar, esta pieza esté dentro de la primera pieza que se hizo y así poder determinar nuestra línea. De hecho, todavía puedo mover. No. Voy a eliminar esta línea y voy a dibujar un pequeño perfil aquí. Listo. Esto de momento no lo voy a definir. Nada más es para que se vea ahorita. Si se dan cuenta, aquí ya se ve diferente. Esto porque esta pieza en sí está dibujada dentro de esta otra. Entonces, ya podemos decir que sí están fusionadas. Ahora, si se dan cuenta, esto de que esté, bueno, esto de que este borde esté encimado sobre esta pieza también depende de qué es lo que se requiera hacer. Por ejemplo, si tu pieza requiere que estas dos líneas sean nada más tangentes, pues las dibujamos al terminar el perfil de esta, se empieza a dibujar esta, que es lo que yo hice en este caso. O ahorita que hice la modificación, que hice un cierto borde para que estuviera dentro de esta pieza. Eso ya pues lo pueden ver en su plano o si alguien se los pide y pues ustedes ven qué es lo que necesitan. Dice que esto de aquí se ve mucho más ancho que el que está ahí. Pero se me fue a ocultar. Sí.
Sí, ok, sí. Me parece que ese fue un error de cuota ahí. También que se tuvo. Porque si se dan cuenta, al principio yo estaba dibujando radios, no, bueno, sí, diámetros, no radios en este lado. Entonces también pudo ahí habérseme pasado. Bueno. Pero otra vez, siempre que ustedes necesitan o requieran, pues se pueden volver a su croquis y modificarlo. Mm, mm, mm. Y bueno, con esto terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y otra vez les solicita que si el día de mañana, a más tardar a las 2 p.m., no han recibido el correo con el enlace de la siguiente sesión, nos notifiquen vía correo electrónico, por favor, para poder enviárselos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, con esto terminamos con hoy. Muchas gracias, que tengan una buena tarde o noche, dependiendo de dónde estén.